Este programa es presentado por EMPA, Escuela de Medios y Producción Audiovisual. Salón VIP 1111. Lola Creaciones. Postres y más. Chocolates Finacao. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Libronautas. Mi nombre es Chantal Rondón, recuerden seguirnos en redes sociales. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Es poeta, ensayista. También tenemos, tenemos un parte de sus grandes trabajos aquí presente que nos hizo un regalito. Véanlo. Se llama El Sol Invisible. También es un investigador en todo el ámbito de literatura indígena, tanto de América Latina como del mundo. Y bueno, aquí presente tenemos a Héctor Padrón. Hola Chantal, bueno, el placer es mío de estar acá en Ávila TV por primera vez, una emisora en la cual yo creo mucho en su propósito, ¿no? Tan bella el propósito de una televisora hecha por y para los jóvenes. Háblanos un poco de tus trabajos, me parece muy interesante la rama de la literatura por la que te inclinaste. Para mí es muy interesante. Si quieres, compártenos un poco de... Sí, creo que en el devenir de las últimas décadas se han abierto puertas a la cultura vista desde su plenitud y la diversidad en el país. Dejar de lado o ignorar esa beta indígena que nos constituye, como también la negritud que nos constituye, pues es borrar una parte importante de nuestra identidad, de nuestro ser. ¿Qué papel juega entonces en este escenario las literaturas? Bueno, las literaturas indígenas, negras, criollas, se constituyen como un reservorio del alma y de la identidad de los pueblos. Entonces, por allí me fui y bueno, me fui a los campos, a las comunidades indígenas, a investigar acerca de su literatura, sobre todo la oral, ¿no? La que no ha pasado a ese formato escrito y bueno, que por ende está en pleno estado de ebullición y de evolución. Y bueno, me encontré cosas hermosísimas, poesía hablada, en la expresión simple está la semilla de lo humano y bueno, aquí estoy, enternecido y motivado a seguir por el resto de mi vida con esta labor. De hecho, el día de hoy queremos tocar un tema un poco extenso, el cual es lo que vendría siendo la literatura africana. Pero antes de eso, me gustaría conversar contigo respecto al concepto de qué significa indio, o sea, qué significa ser indígena. O sea, estamos conscientes de que bueno, no todo el mundo lo sabe, pero es algo que es importante recalcar. Indio no solamente es el indio americano, indio también tenemos los indios europeos, tenemos los indígenas asiáticos, indígenas africanos, etcétera, etcétera, etcétera. Sería muy interesante que nos muestres un poco de tu visión. Bueno, prácticamente ya lo has dicho. Sí, porque nos han enseñado, o uno erróneamente puede creer, que lo indígena se circunscribe al indígena americano o del Abya Yala, como originalmente el pueblo cuna de Panamá o del actual Panamá llamaba al territorio que hoy conocemos como América. Indígena quiere decir, pues, habitante originario de un territorio. Justamente eso, ¿no? Allí encontramos una diversidad inmensa de culturas en la humanidad, de lenguas, que construyen, por supuesto, sistemas de pensamiento, cosmovisiones particulares, y de allí la importancia de tomar a todas en cuenta al momento de hablar de culturas, ¿no? Es importante eso. Muy importante. Sí. Hablemos un poco de lo que vendría siendo el concepto de literatura africana, ya que por lo menos hay expertos propiamente africanos que les gusta referirse a la literatura que actualmente hacen como una expresión de libertad, tal vez una búsqueda de rebelarse contra la colonización europea
Háblanos un poco de cómo tú lo orientas o cómo tú lo ves. Fíjate, en la llamada cultura occidental, que se nos ha impuesto como paradigma del pensamiento único, por cierto, se nos ha dicho que lo canónico es justamente lo que viene de Europa, lo aprobatorio y lo comercial, porque a fin de cuentas tiene también una intención comercial de acumulación de riquezas y se utiliza a la literatura o se llama literatura a una industria dedicada a la difusión de ideas y de contenido justamente de forma canónica europea. Entonces allí muchos de nosotros tendemos a asumir eso como una realidad, ignorando, como te había dicho anteriormente, de una diversidad de imaginarios que pueblan y que nos pueblan a nosotros mismos, nuestra espiritualidad, a veces siendo inconscientes de ello. Ahora bien, ¿qué pueblo se puede asumir como el garante y además el poseedor del patrimonio único de la belleza? Ninguno. De la razón, de la inteligencia, o es que no hay distintas racionalidades y cada quien construye su estética colectiva en la manera en que el devenir de la historia le va formando una fisonomía identitaria. Allí entra la literatura como ese territorio de la espiritualidad que busca conformar en imágenes un relato histórico y conjetural, porque también la literatura mira hacia el futuro. En el caso del continente africano, 54 naciones o estados, mejor dicho, podemos decir que ahora hay 54 estados que son también producto de procesos de colonización. Es imposible apartar la historia cultural y la expresión cultural del continente africano de un proceso de avasallamiento, de dominación, de colonización por parte fundamentalmente de los países europeos. Algunos estudiosos, como los menciona, tienen a la literatura como un baluarte de defensa, de resguardo de las identidades de los pueblos originarios, indígenas del continente africano. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que son literaturas o expresiones literarias que se van formando poco a poco desde las imágenes originarias, pasadas a través de la oralidad de generación en generación. Allí tejes un discurso que te hace defenderte de esos procesos de aculturación, de lavado de elementos culturales propios de los pueblos africanos por parte de una industria cultural que nos envuelve y nos hipnotiza también. Sí. De hecho, es interesante recalcar que básicamente una de las primeras civilizaciones antiguas pertenece básicamente a su territorio, la cual es Egipto, y fueron creadores de la lengua, parte de la lengua escrita. Claro, ahí omitiendo a los sumerios, pero es que ya es otro territorio que en este momento para el programa no nos compete. Pero es muy interesante porque por lo menos los egipcios tenían la costumbre de limitar el conocimiento de la escritura nada más a los que tenían poder religioso. Ni siquiera el faraón podía tener, bueno, se dice, hay cosas que no están del todo claras, pero en parte se dice que no, es un conocimiento que no estaba arraigado, o sea, no tenía el pueblo en sí, era un conocimiento más religioso. ¿Qué nos dice respecto a esa diferenciación entre la lengua escrita y la transmisión de historias respecto a la poesía o la oralidad? ¿Eso se considera literatura aún o por qué se ha dejado de ver de esa manera? Fíjate, antes de contestarte, quiero detenerme en... Me recordó parte de lo que estabas hablando cuando uno va a campo y habla justamente con los cultores, con los hacedores de literatura oral o escrita, con los compañeros indígenas, campesinos, te das cuenta o tratas de tomar de primera fuente esa expresión cultural. A veces, y es muy, muy común que en las academias se dé eso, llega tamizado por estudios anteriores, que ningún estudio cultural, ningún estudio académico es completamente objetivo. Sí. Y
suele suceder que tal o cual investigador apegado a una creencia religiosa pudiera ser o alguna ideología, pues entonces tamiza eso y nosotros asumimos o pudiéramos asumir eso como una realidad absoluta. Es papel del investigador o simplemente del escucha, humildemente hablando, que es como uno debe aproximarse al cultor originario, tratar de dudar o de ver más allá en el momento de investigar, porque bueno, estás haciendo una investigación, puedes hacer una investigación previa, llamada por algunos de gabinete, pero tienes que llenarte los zapatos de polvo, saber, mirar a los ojos a la persona, qué come, qué hablan, cómo le hablan a sus niños, cómo tratan a sus mujeres, cómo ven la tarde, cuál es la relación que tienen con el árbol, con el pájaro, con el Básicamente atardecer. cómo estructuran la realidad y Exactamente. cómo van entendiendo el mundo. Y bueno, para acabar con mi indisciplina como entrevistado, te voy a contestar la pregunta que me hacías acerca de la oralidad. Bueno, la oralidad, bueno, primero tendría que decir que la literatura desde Occidente se nos ha presentado que es literatura porque está escrito. Quienes creen eso desde un pensamiento eurocéntrico olvidan que grandes obras de la antigua Grecia, como la Ilíada, la Odisea, pues fueron principalmente orales y transmitidas de bardo en bardo, de pueblo en pueblo, desde la oralidad. Y otras grandes obras pues, que conforman el alma y la identidad de pueblos europeos. Entonces, ¿por qué negar que existe una oralidad, además siempre en evolución, no estática, y es una de las riquezas de la literatura oral, y por eso es inaprensible, por eso es maleable y evolucionable en el tiempo, y ha servido pues como escapatoria. Aquí los conquistadores, los invasores europeos, a lo largo y ancho del continente americano o Abya Yala, se dieron a la tarea de quemar ídolos, de enterrar o tratar de enterrar las historias, pero ha sobrevivido hasta nuestros días justamente porque la oralidad es inaprensible. Aquí juega un papel fundamental la mujer. Sí, pero eso es un tema que vamos a tocar más adelante. Perfecto. Porque primero tenemos que hablar sobre nuestros patrocinadores. Este podcast es patrocinado por la EMPA, Escuela de Medios y Producción Audiovisual. Inscríbete y sumérgete en el maravilloso mundo de las pantallas. ¿Qué esperas? Únete a la EMPA. Salón VIP 1111, los mejores servicios para lucir un peinado espectacular. Lo encuentras en el Salón VIP 1111, todas las opciones para el cuidado de tu cabello. ¿Te gusta vestir con accesorios a la moda? Con Lola Creaciones tendrás un estilo innovador, elegante y a la moda. ¿Te provoca un postre divino y de alta calidad? En Postres y Más lo tiene para ti, haciendo tus días más dulces y felices. Chocolate Finacao, porque hacemos del cacao el mejor chocolate. Provoca chocolate. Sí. Sí, divino el chocolate. Pero bueno, el chocolate es un tema para después. Hablemos de cómo es vista la mujer para esta sociedad, para estas culturas. ¿Consideras que estas culturas son un sistema matriarcal? ¿O cómo definiríamos lo que vendría siendo el matriarcado? Porque también hay una percepción eurocentrista que básicamente redefine el matriarcado como una versión del patriarcado, pero donde la mujer manda por encima de todo. Pero resulta que, claro, esa es la visión occidental, pero resulta que para lo que vendría siendo estas culturas africanas, el matriarcado se reinterpreta desde otra perspectiva. Bueno, no se reinterpreta, se interpreta desde otra perspectiva, tomando en cuenta que el matriarcado es más antiguo que el patriarcado propiamente. Háblanos un poco de esto. Bueno, el papel de la mujer en las comunidades y pueblos indígenas pasa también acá en el Abya Yala, es fundamental en la transmisión de valores y saberes ancestrales. Eso no es poca cosa, porque cómo fundar o cómo preservar esa fundación originaria de procesos de aculturación, de borramiento de tu identidad, de tu fisonomía como pueblo, si no conoces
tu propia historia, tus propios orígenes. Si no los conoces, obviamente eres incapaz de amarlos. Si no los amas, eres incapaz de defenderlos y mucho menos de profundizar en ellos. Es por eso que en este caso la mujer, sobre todo las abuelas, las sabias, en ese transmitir la palabra a las nuevas generaciones, a los niños. En el caso de los indígenas americanos se da incluso en reuniones al final de las tardes, en oralidad hermosa y una congregación de niños con abuelos, con abuelas. Entonces es fundamental el papel de la mujer en los pueblos y en las comunidades indígenas, tanto de África como de América o la Via Yala. Sí. De hecho, se dice que las primeras culturas fueron matriarcales, que de hecho el patriarcado se creó luego. ¿Qué nos puede decir respecto a esta visión? Claro, es un poco desde lo occidental, pero ¿hay algo de cierto en ello? Mira, no te sabría decir. Realmente, desde las leyendas y desde los mitos, pues claro, héroes culturales, tanto hombres como mujeres, están allí presentes en las historias. Eso ya nos dice algo desde el patrimonio intangible. Ahora bien, afirmarlo, no me atrevería a afirmarlo tajantemente, porque además no es una verdad única en todos los pueblos, ¿no? Y por supuesto, como seres culturales, sujetos culturales que van también siendo permeados por otras culturas, eso ha ido cambiando y ya se han visto pues, casos, incluso en comunidades indígenas, hay que decirlo con honestidad, donde el patriarcado existe. Claro que sí. No es porque por el simple hecho de pertenecer a un pueblo indígena, entonces vamos a decir que no, es totalmente distinto. No. No hay una frontera donde se pueda decir hasta aquí llega el patriarcado, hasta aquí llega el matriarcado. Si me permite, yo lo interpreto como procesos cíclicos. Dentro de nuestra naturaleza existe el conflicto. Y evidentemente, cuando vemos diferencia entre nosotros, siempre vamos a tratar de contraponernos uno sobre el otro, y por eso lo veo como una especie de proceso cíclico donde cambiamos como de posturas de dominio y dominados. De hecho, ya se vio en el Islam. Pero eso es un tema... Para después. Para después. Okay. No estamos hablando del Medio Oriente, pero realmente es muy interesante de estudiar y ver. Sí, sí. Tenemos muchos temas para después. Sí, ¿verdad? Me gustaría que viéramos un material de apoyo que están preparando. Es respecto a la FILBEN, que de hecho van a tocar estos temas, respecto a la mujer y África. Claro. En esta ocasión, como bien lo ha dicho Raúl Casal, no tenemos un país invitado de honor, sino todo un continente, a nuestra madre África. De modo que va a ser un buen escenario para encontrarnos con esa raíz cultural que forma parte de nuestra propia identidad. Tenemos el lema Leer descoloniza, que se explica por sí mismo, y una temática muy amplia que, digamos, es afín, armónica con este lema. Los temas de la independencia, de la descolonización, y hemos corregido una desviación involuntaria en las últimas ediciones de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, en la que hemos tenido escritores homenajeados. En esta ocasión no tenemos una, sino dos escritoras homenajeadas, como son Iraida Vargas y Carmen Clemente Travieso, junto, por supuesto, al profesor Mario Zanoja Obediente, de modo que también es un momento de visibilización de la mujer escritora, de la mujer venezolana, de las luchadoras, además por los derechos de las mujeres. Es una feria entonces que se viste con los colores del África y con los colores también de la mujer. Bueno, aquí tuvimos un poco de lo que vendría siendo los preparativos para el FILBEN. ¿Quieres ir? Vamos a estar presentes próximamente y bueno, tal vez te encontremos ahí. Seguramente. Sí.
Quería conversar un poco acerca de los autores. ¿Qué autores tienes para recomendarnos el día de hoy? Mira, hay un autor que vino hace poco al Festival Internacional de Poesía de Venezuela, que se dio hace algunas semanas, acá en Caracas y en todo el territorio nacional. Ismael Diadé es un poeta y un filósofo de Mali, y bueno, está sentado en Granada. Te puedo recomendar, por supuesto, a Aimé Césaire, aunque nació en Martinica en el siglo XX, pues, pero es el creador del concepto de negritud, ¿no? Y habla, pues, de un retorno a un país natal en su libro Cuaderno del Retorno a un País Natal, donde, pues, habla justamente del el regreso a esas imágenes iniciales de sus ancestros, justamente como enfrentamiento a todo ese proceso de colonización, en este caso desde Francia. Entonces ahí vemos que la cultura africana también se traslada a otros territorios, que va siendo más allá de un espacio físico, geográfico, pues va siendo también un imaginario que se funda en otros territorios por procesos sociales, de colonización, de esclavitud, de traslado de personas de manera horrenda, pero que consigo llevan una espiritualidad y fundan en otro territorio también ese imaginario que los une a aquella tierra originaria. Muy bello. De hecho, es interesante porque de hecho nos trajo autores como por ejemplo el autor detrás del Conde de Montecristo, porque realmente no fue uno, fueron un montón de negros que estaban actuando como escritores fantasmas. Sí, realmente sí está registrado ese hecho y de hecho él creó lo que vendría siendo la industria de la literatura. ¿Querías compartirnos una lectura el día de hoy? Sí, justamente que estaba hablando de Aimé Césaire en este libro, no sé por dónde lo muestro, que por acá, editado hace algunos años acá en Venezuela por Monte Ávila Editores. Este libro, este largo poema, Cuaderno de un Retorno al País Natal, de Aimé Césaire, es un largo poema, pero también es un manifiesto de identidad y de confrontación a la aculturación por el colonizador. Dice Aimé Césaire: y ahora estamos en pie, mi país y yo, con los cabellos al viento, con mi mano pequeña, ahora en su puño enorme, y la fuerza no está en nosotros, sino por encima de nosotros, en una voz que perfora la noche y la audiencia como la penetrabilidad de una avispa apocalíptica. Y la voz pronuncia que Europa, durante siglos, nos ha cebado con mentiras e inflado con pestilencias. Pues no es cierto que la obra del hombre ha culminado, que nada tenemos que hacer en el mundo, que parasitamos al mundo, que nos basta marchar al mismo paso del mundo, sino que la obra del hombre apenas acaba de empezar, y al hombre le queda por conquistar toda la prohibición inmovilizada en los rincones de su fervor. Y ninguna raza tiene el monopolio de la belleza, de la inteligencia y de la fuerza. Y hay lugar para todos al encuentro de la conquista, y ahora sabemos que el sol gira alrededor de nuestra tierra, iluminando la parcela fijada por nuestra sola voluntad, y que toda estrella cae del cielo a la tierra a nuestra voz de mano ilimitada. Ahora entiendo el sentido de la ordalía. Mi país es lanza nocturna con mis antepasados bámbaras. Se encoge y su punta se retira desesperadamente hacia la empuñadura cuando la mojan en sangre de pollo y dice que sangre de hombre es lo que necesita para su temperamento. Grasa, hígado, corazón de hombre, no sangre de pollo. Y ando buscando para mi país no corazones de dátil, sino corazones de hombre, que son para entrar en las ciudades de plata, por la gran puerta trapezoidal, latiendo con sangre viril, y mis ojos barren mis kilómetros cuadrados de tierra paterna, y enumero las heridas con una suerte de alborozo, y las amontono
una sobre otra como especies raras y mi cuenta va en aumento con imprevistas acuñaciones de la bajeza. Me encanta el poema que nos acabas de compartir y bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Y bueno, señores, nos vemos el próximo capítulo. Recuerden, yo soy Chantal Rondón, síganos en redes sociales y hasta pronto. Y este programa fue presentado por EMPA, Escuela de Medios y Producción Audiovisual. Salón VIP 1111. Lola Creaciones. Postres y más. Chocolates Finacao.